Voz de la Patria Grande. Creo que es un mito. Hay algo de verdad, pero es exagerada la verdad. Porque tenemos en nuestro pueblo, primero, muchas personas que no son tan exitosas económicamente, y tenemos en la historia etapas donde no nos fue bien en términos generales. Hoy en día tenemos un buen número de personas muy exitosas en diversos países y llaman la atención, es verdad, lo logran unos éxitos increíbles económicos, profesionales, pero también hay pobreza, también hay clase media y eh, es de analizar si la proporción de gente económicamente exitosa es mucho mayor que en una población con esa preparación intelectual que tenemos. Pero como sea, es visible, algunos porcentajes importantes de gente muy exitosa, y después es visible también la colaboración y solidaridad del resto del pueblo para con el resto del pueblo. Es decir, el rico nuestro, en todos los sitios, el rico nuestro es muy caritativo, muy solidario, y eso lleva a que en la gran mayoría del globo terráqueo, donde hay comunidades judías, de alguna manera el rico ayuda, o el que está afluente ayuda a aquel que no lo está. Es decir, que el extremo de un lado ayuda al extremo del otro lado en la línea de la pobreza. Ahora, veamos algunos ingredientes en las personas que lo logran, Primero, la Torá acepta claramente la propiedad privada. No es ni en el Torá ni en el Talmud, es un valor resaltable el renunciar a sus propiedades o renunciar a su riqueza. Lo que tenemos que hacer es dar un porcentaje entre el 10 y 20% de aquellas ganancias que tenemos para ayudar a aquel que no tiene. Por un lado, la ayuda. Por otro lado, la ayuda de la experiencia, pero se acepta de que Dios le dio la bendición a X cantidad de personas que sean muy exitosas. Entonces, el primer factor es aceptamos la propiedad privada y es una bendición tener riqueza siempre y cuando está bien habida. Riqueza bien habida es un valor muy apreciado. Riqueza bien habida plus no ser egoísta en aquello que Dios nos bendijo y darle el 10 al 20% de esas riquezas a aquellos que lo necesitan. Entonces, el primero es la bendición de Dios. Dos, que aceptamos de que una persona sea pudiente y eso es considerado una braja. Y a través de la historia, al rico que compartía, al rico que ayudaba, era honrado, era homenajeado. Le daban, en Europa era que se sentaba en la pared del este, Mizrachwand, en la pared del este de la sinagoga. Entonces, primero dos factores. Tercer factor, creo que fundamental, es debido a, no, antes de debido, históricamente cuando estábamos en Israel, en los siglos que tuvimos soberanía en Israel,
no hay registro de demasiada gente rica. Éramos una sociedad básicamente equitativa, y la prueba era el Yovel, que las tierras volvían a los sueños originales, y nuestra actividad principal era agraria y de ganado y de pastoreo, y no había grandes riquezas. Recién aparecen las grandes riquezas con la invasión romana, ahí porque empieza a haber inflación y aprovechamiento, etcétera. Ahí aparecen, entonces en la época talmúdica sí ya aparecen ricos y básicamente bien vistos. Pero si tomamos a partir de esa época, porque antes seguro que no éramos prósperos de manera excepcional, si tomamos a partir de la época talmúdica, nuestras migraciones constantes, el constantemente tener que desplazarnos por las persecuciones, por la discriminación, por la persecución religiosa, implicaba de que fuimos expertos en migración. Expertos en migración quiere decir que donde llegábamos teníamos el arte, la sensibilidad de poder captar qué es donde podemos abrir un negocio, qué actividad podemos hacer que permita realmente ser próspero. ¿Por qué? Porque traíamos el know-how del sitio A al sitio B y sabíamos introducir ese producto o ese servicio y al mismo tiempo venderlo bien por esa experiencia que tenemos migratoria. El migrante que llega sin nada, pero tiene ciertos conocimientos, es realmente exitoso si llega a un sitio donde no hay ese producto o donde no hay ese servicio. Entonces se puede desarrollar y crecer exponencialmente. Eso definitivamente pasó en, digamos, las migraciones a América Latina, que llegaron nuestros judíos de Europa y de Asia, sefaradí, ashkenazí, que tenían X conocimiento que tenían en la vieja Europa o en Siria o en Turquía, y con trabajo podían introducir ciertas cosas. En el caso colombiano, lógicamente no es una generalización, el judío introduce en estas tierras el crédito. No había el concepto de crédito a nivel individual, y entonces introduce el poder pagar a plazos, mercadería o servicios. El judío introduce en estas tierras el jabón, que no había, era un jabón muy primitivo anteriormente. Introduce el pan de harina, e introduce ciertos textiles, y de esa manera, con el olfato de lo que puede servir, fueron haciendo exitosamente. En las grandes comunidades, como Estados Unidos, ahí también introducen, pero hay gente muy perspicaz, muy inteligente, muy de pilas, meten en el tema del periodismo, en el tema del cine, en el tema del teatro, en el tema de la producción, y últimamente en el tema de la alta tecnología, que Israel lo está demostrando, no como individuo, sino como país. El saber que muy temprano, cuando estaban desarrollándose los programas de alta tecnología, Israel se subió al bote muy temprano por esa experiencia de saber captar qué es lo que es necesario y qué es lo que puede producir. Entonces yo diría que esos serían los factores principales, aclarando nuevamente que es un mito decir que todos los judíos son ricos. Hay judíos ricos, muy exitosos, hay judíos, hay países donde hay una clase media muy amplia, y hay sitios donde la pobreza es muy marcada,
en Estados Unidos mismo se habla de un porcentaje bastante alto de judíos que están por debajo de la línea de pobreza. Generalmente son gente mayor que no pudo, digamos, planificar bien su retiro, pero hay un porcentaje importante de gente pobre. No podemos generalizar ni en sitios ni en momentos. Para darte un ejemplo, la prioridad desde el punto de vista religioso es cuando ayudamos, hay que ayudar primero a un familiar, hay que ayudar luego a la gente con la cual uno tiene contacto, a la comunidad y al país. Eso es, digamos, una fórmula primitiva que nuestros rabinos nos recomendaron en la escala de prioridades. Eso va desde la época talmúdica. Hay momentos donde la prioridad de ayudar a un judío es más visible. Te doy un ejemplo. Cuando estaban los judíos americanos en las instituciones de ayuda en los Estados Unidos, en mediados del siglo XIX, 1850, 60, que tuvieron la primera migración que llegaba de Alemania, ahí había una primera prioridad de ayudar a los que estaban llegando, los inmigrantes. Pero pasaron los años y las grandes organizaciones como de ayuda que existían en aquel tiempo, la B'nai Brit, empezó a ampliar el espectro de ayuda y se crearon los grandes hospitales, se crearon las grandes instituciones de ayuda educativas, donde el judío ayudaba al mundo circundante. Entonces, dependiendo del momento, la prioridad a los judíos tiene una mayor importancia y momentos donde no hay mucho apremio, el judío se preocupa claramente por el bienestar del país que está viviendo. Tenemos que tomar en cuenta que es más práctico, es más fácil ayudar a su familiar, a su comunidad, también por los números. Es decir, si tomando los Estados Unidos de vuelta, si en los Estados Unidos hay 6 millones de judíos y de los 6 millones de judíos uno y medio esté bajo la línea de pobreza, es más fácil ayudar a uno y medio y no tener que ayudar a todos los Estados Unidos donde hay pobreza. Entonces hay más acceso práctico. Pero los judíos, la gran mayoría de los países donde los judíos fueron exitosos, en vez de ayudar al individuo no judío, ayudan a instituciones. Es decir, fundan hospitales y fundan instituciones educativas. Y eso se promovió y sigue estando muy vigente en todos lados, que los judíos ayudan en esa formación de centros de salud y centros educativos para personas no judías. No hay una ayuda directa. Aunque los judíos prósperos, el mayor aporte a la sociedad, el mayor aporte definitivamente en los países democráticos, cuando no es democrático no es un tema, en países democráticos las familias pudientes apoyan en muchos casos a su político de simpatía, pero no siempre. Yo conozco gente muy pudiente, no quiero decir los nombres, que apoyan a todos los partidos. No se quieren comprometer con uno. Y no están interesados en participar en la política. Lógicamente que tratan de que el político no les afecte a su manejo económico, a su empresa, etc. Y decir que los judíos tienen una influencia política más allá de los números, de las cifras, creo que es un mito. Es verdad que con el dinero que aportan
a las elecciones, a la campaña, pueden ejercer cierta influencia, pero los números no dan. Es decir, que si el judío vota, en este caso, digamos, en Estados Unidos, demócrata, que el 70% es demócrata, no por eso dominan la política. Para nada. Para nada. Los políticos hacen de todas maneras lo que quieren y podrá alguien hablarle al oído de un presidente. Eso tuvimos, gente que le hablaba al oído, pero no es una influencia definitiva ni eterna, porque le harán uno que otro favor, pero en la margen total no se da, no se da. Y nosotros vimos acá en Colombia, donde siempre tuvimos, como el judío acá no se involucró en política, eh, pero sí todos los presidentes tienen amigos judíos. Pero al tener amigos judíos no asegura de que siempre va a tener políticas que sean para nuestro beneficio. Tenemos muchos presidentes que al principio de abrazo y de beso, y después hacia el final nos echan el zarpazo y se van para el lado contrario, y no porque hayamos estado vinculados hablándole al oído, ni porque hayamos ayudado en la campaña, nos asegura de que nos van a apoyar. Entonces, que el judío maneja la política es un mito total, total. Podrías decir que en la prensa hay mayor influencia, eh, pero en la política no lo veo para nada, para nada. Sí, entiendo, Raf. De hecho, yo invito acá a las personas en general. Históricamente ha sido así, no siempre, pero muchos periodos históricos el judío estuvo presente en gobiernos del mundo y son gobiernos que tendieron a darle la espalda al pueblo judío en momentos muy críticos. Em, Raf, para ir concluyendo las ideas, me gustaría irme más a los aspectos prácticos. Digamos, esto es para las personas que ven este video y dicen, ok, si este Raf, el Raf, gran rabino de Colombia, ha conocido a tantas de estas personas. ¿Qué ha percibido usted, Rabino, que son estos aspectos que caracterizan a la persona? Como qué prácticas hacen o qué ritual hacen, cómo se puede tener esta prosperidad en las personas. ¿Cómo diría usted que vería esto en particular el judío? Sí. Primero, el que es intuitivo y emprendedor y capta lo que se necesita, pero clave, no queda ahí. En el momento que se mete en un tema, es un trabajador incansable, incansable, y especialmente esta gente que tiene tanto éxito, a veces a costa. No, la idea la pueden tener espontáneamente, pero llevarla a cabo requiere de un trabajo constante que a veces va a costa de la vida familiar, etcétera, pero muy, muy trabajador. Yo no conozco de la gente pudiente un pudiente que no la haya trabajado, que no la haya trabajado. Y los hijos de estos pudientes, si no trabajan, se tiran lo que el padre había hecho. Es decir, tiene que venir acompañado la intuición, la inteligencia, la bendición de Dios con hard labor, con un esfuerzo eh, muy marcado, casi bordeando en volverse workaholic. Sí, yo no conozco gente pudiente no workaholic. Quizás cuando ya están en una edad avanzada, ya largan un poco, pero tampoco largan suficiente. No largan la tienda. La rienda no la largan. Entonces, viene la intuición con trabajo duro. Con trabajo duro. Ahora, no quiere decir que todos los que trabajen duro sean ricos, no. Es la combinación de la intuición y el sensibilidad de lo que está pasando, lo que se necesita, con
el esfuerzo de aplicarlo con toda la energía y con toda la fuerza para poder realizarlo. Voz de la Patria Grande.